Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta tarde, Señor. Nos hemos reunido una vez más en torno a tu palabra, Señor amado. Necesitamos que nos guíes, Señor, que nos conduzcas a través de tu palabra, Señor, para entender, Padre Santo, los misterios revelados en ella, Señor. Dios de los cielos, necesitamos conocerte, necesitamos profundizar más en tu palabra, Señor, Dios de los cielos. Bendito Padre, guíanos, oh Señor, a través de tu Santo Espíritu, mi Dios amado, y enséñanos a interpretar tu palabra, Señor amado, de acuerdo con tu corazón, de acuerdo con la intención con la que tú la enviaste, oh Señor. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos, Padre, porque tú eres bueno, oh Señor, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Estudiemos. Ayer quedó inconcluso el capítulo 1 de Gálatas, porque falta aclarar un aspecto importante en lo que se refiere a Pablo. Él dice que en el versículo 23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Vamos a retomar el capítulo 1 porque ayer quedó inconcluso, o falta aclarar aquello de lo cual Pablo hacía referencia cuando testificaba de lo que él había hecho antes de que el Señor se le apareciera y lo llamara para el servicio del apostolado. El verso 23 dice que aquellos que no lo conocían, que oían decir que aquel que en otro tiempo perseguía a Dios o perseguía a la iglesia, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Dónde vemos esto? Que Pablo asolaba y perseguía a los hermanos. Vamos al capítulo 9 de Hechos. Allí tenemos un testimonio bien amplio de lo que Pablo hacía respecto a los creyentes. Cómo actuaba él ante lo que él consideraba una herejía. Y por ese motivo, cuando él habla en el libro de Romanos, que los judíos tienen celo, pero no celo conforme a ciencia, sino conforme a sus creencias, a su doctrina, perseguían a los hijos de Dios, perseguían a los cristianos, a los del camino, como les llamaban en ese momento, Hechos 9. Como les llamaban en ese momento a los cristianos, les llamaban el camino. Dice así, capítulo 9, verso 1. Saulo, en este caso es el mismo Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Este hombre que perseguía, que asolaba la iglesia, que los arrastraba hacia Jerusalén, los llevaba presos para que allí fuesen sentenciados por los líderes religiosos de los fariseos, tiene un encuentro con el Señor mientras él se dirige a buscar hermanos, a buscar a los hijos de Dios para llevarlos presos. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. A esto se refería Pablo cuando dice que en Gálatas 1, cuando dice que él no es digno de ser llamado apóstol del Señor, porque asoló a la iglesia, porque la persiguió, porque él se encargó por bastante tiempo a perseguir a aquellos que predicaban, a aquellos que hablaban en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos, es apedreado en las puertas de la ciudad, Saulo estaba ahí con ellos. Dice que él guardaba las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Entonces, todas estas cosas hizo Pablo. Y de esta forma y de otras muchas, arrastró a los hermanos, los llevó incluso a que fuesen apedreados, porque él tenía celo de Dios, pero su celo por Dios era según su religión judía. No había conocido al Hijo de Dios, no había entendido de que todas estas cosas que estos hombres predicaban ciertamente habían ocurrido, que Jesús de Nazaret había muerto y había resucitado de entre los muertos. Para él estas cosas no eran ciertas, porque había sido enseñado estrictamente en la religión de los fariseos, donde todas estas cosas se negaban. Esto es lo que sucedió con Pablo. Mas cuando va el camino a Siria, en el camino se le aparece el Señor y lo llama para el servicio de la obra, del ministerio y el apostolado, que es donde nos encontramos ahora estudiando una de las cartas a las iglesias que él fundó. Porque él fue por el mundo anunciando el Evangelio, pero no necesariamente a los hebreos. Sí, él hablaba del Evangelio a los hebreos, pero cuando los hebreos rechazaban el mensaje, él se volvía a los gentiles, y mayormente los gentiles fueron los que recibieron la palabra del Señor a través de Pablo. Entonces, habiendo ya aclarado todo este tema, ahora sí, vamos por favor a Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros.
Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido recomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta ahí. Entonces, Pablo está narrando aquí que después de su conversión, él no fue a Jerusalén, sino hasta después de 14 años fue a Jerusalén, y esto porque había recibido una revelación por medio del Espíritu Santo. Entonces, fue toda esta introducción que está haciendo es porque los hermanos de Galacia han caído en el error de recibir a aquellos que querían circuncidar a los creyentes gentiles. Habían hombres que, según dice Pablo, falsos hermanos se habían introducido en la iglesia, y estos falsos hermanos eran de ascendencia judía, de ascendencia hebrea. ¿Qué era lo que querían ellos? Que los creyentes gentiles cumpliesen la ley y también la gracia, creyesen en Jesús y que además de eso aplicaran la ley en sus vidas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces dice, pero cuando yo fui a Jerusalén y andaba él con Tito, un creyente griego, dice, ni aun Tito fue obligado a circuncidarse, porque en Jerusalén no estaba esto de que los hermanos fuesen circuncidados, sino aquellos que habían salido por el mundo tras aquellos que Pablo estaba evangelizando. Iban ellos diciendo que tenían que, además de creer en Jesucristo, también tenían que aplicar la ley en sus vidas. Entonces Pablo se encuentra con que aquella iglesia de Galacia, a la cual él había llevado al evangelio y habían creído, según lo que dice en el capítulo 1, habían creído y habían recibido la fe por gracia, estaban ahora andando por las obras de la carne, queriendo además de eso cumplir con los principios, los estatutos de la ley. Entonces Pablo se encuentra con este problema, y es un problema serio, porque querían judaizar a la iglesia, querían corromper el evangelio de Cristo, según lo que vimos ayer en el capítulo 1. Dice el verso 6, pero los que tenían reputación de ser algo, esto está diciendo es a los líderes de la iglesia en Jerusalén, a los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, dice. Dios no hace acepción de personas. Está diciendo que ellos tenían cierta reputación respecto a los creyentes, respecto a los hermanos, porque ellos habían acompañado a nuestro Señor Jesucristo como discípulos y ahora habían sido hechos apóstoles del Señor. Entonces, por eso les está diciendo que tenían cierta reputación. Verso 7 dice, antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, Pedro fue enviado a los judíos y Pablo fue enviado a los gentiles. A eso se refiere. A Pedro fue encargado el evangelio de la circuncisión a los hebreos y a Pablo a los gentiles, la incircuncisión. Verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, que era líder en Jerusalén, Cefas, que es Pedro, y Juan, el discípulo que escribe la carta de Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Entonces, todas estas cosas Pablo nos está explicando ahora es porque la iglesia de Galacia había caído en el error de recibir a aquellos que querían judaizar a la iglesia, que además de la gracia
querían introducir la ley para que nosotros, o en este caso para que los hermanos de Galacia sirvieran a la ley y además pretendieran servir a Cristo, porque nosotros sabemos que no es posible. No es posible. El que sirve la ley de la gracia ha caído, porque Cristo o el mensaje de Jesucristo no es por obras. El mensaje de Jesucristo es por fe en gracia, porque por la gracia de Cristo hemos sido salvos, no por las obras de la ley, no por la circuncisión, ni por la observancia de los mandamientos de la ley. Esto es las fiestas, los días sábados, las lunas nuevas y todo este tipo de cosas. Eso no es lo que nos acerca a Cristo. Seguimos. David, por favor, Hechos capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y no contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Paremos ahí. Entonces, algunos de los fariseos, algunos de los religiosos de Israel que habían creído en el Señor, eran los que estaban incitando a los hermanos a que todos aquellos que creían en el Señor, que no eran de la ascendencia judía, que no eran de los hebreos, que no eran de la circuncisión, fuesen circuncidados. Eran estos los que querían que además de la cruz de Cristo, además de eso, colocar sobre aquello las obras de la ley, las obras de la carne. Seguimos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, y les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Para ahí, por favor. Pedro, en este caso, está haciendo una defensa del Evangelio de manera correcta, porque al primero que Dios le manifestó estas cosas fue a él, cuando estaba ante Cornelio y todo este grupo de personas que habían allí, que Pedro fue a predicarles el Evangelio de Jesucristo, les enseñaba qué era lo que había ocurrido, citando las escrituras del Antiguo Testamento y testificando que los profetas habían anunciado todas estas cosas. Cuando él hablaba a todos estos que eran gentiles, de pronto descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Fue Pedro el primero que recibió esta manifestación, porque además de esto, antes de que llegaran a él los hombres que habían sido enviados por Cornelio, el Espíritu Santo le habló, le hizo descender sobre él, donde él estaba, en la casa donde él se hospedaba, un lienzo, dice, en el cual había toda clase de animales, de reptiles y de cuadrúpedos. Y se le dice a él: Pedro, levántate, mata y come. Y él dice: Señor, yo no he comido ninguna cosa inmunda. Y de nuevo le dice el Espíritu Santo: Pedro, levántate, mata y come. Y le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y cuando él terminaba de recibir esta revelación, porque para él era algo novedoso, llegan estos hombres que habían sido enviados por Cornelio. Y es allí donde el Espíritu Santo le confirma que tenía que ir ante los gentiles a anunciar el Evangelio de Jesucristo, pero no para que se judaicen, no para que cumplan la ley en su carne, sino para que obedezcan a Dios más bien, y que por fe reciban la confirmación del Espíritu Santo de que eran nuevas criaturas.
Esto es lo que está citando Pedro. Y esto ocurrió en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Seguimos, por favor. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni los padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, lo que está preguntando es, ¿por qué quieren poner sobre los nuevos creyentes, sobre los creyentes gentiles, por qué quieren poner sobre ellos la carga pesada de la ley? Que ningún judío, ningún hebreo en la historia logró obedecer por completo a la ley. Esa es la pregunta que está haciendo Pedro. ¿Por qué ahora quieren someter a los creyentes a una carga pesada como esta? Sigue, por favor. Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando los callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Paremos ahí. El verso 20 es importante. El verso 19 y el verso 20 son crucial para esto que estamos estudiando. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se convierten a Dios, sino que se les escriba, solamente esto, que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Los otros, los de los fariseos que habían creído en el Señor Jesucristo, querían introducir la ley además de la gracia, pero este hombre, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, dice: pues yo juzgo que esto es lo que debemos de hacer, porque Moisés dice: todos los días sábados, todos los días de reposo es leído en las sinagogas, donde cada día de reposo es leído. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Ahí está, hasta ahí, por favor. Entonces, todo esto en el contexto en lo que estamos leyendo. Estos hermanos habían ido a las iglesias, iban detrás de Pablo, muy probablemente, donde Pablo plantaba una iglesia por la gracia y por el poder del Espíritu Santo.
caído a los pies de Cristo por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos hombres iban y querían imponer que todos estos hermanos guardasen también la ley. Entonces se generó una controversia no menor, y por este motivo citaron a Pablo y a Bernabé que se acercaran a Jerusalén a dar cuenta de lo que había sucedido. Y es allí donde Pedro, quien había sido el primero que había visto todas estas manifestaciones en medio de los gentiles, empieza él a hacer una defensa de que es necesario únicamente la fe para llegar a los pies de Cristo y recibir por fe la gracia inmerecida y el don del Espíritu Santo. Porque cuando Pedro anunciaba el Evangelio entre los gentiles, ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces es aquí cuando dice en el verso 28, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, el Espíritu Santo tomando cuenta en estas cosas, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En la actualidad nosotros también escuchamos y sabemos que hay quienes quieren que la iglesia se someta a este tipo de situaciones, a cumplir los preceptos de la ley. Hemos sido llamados a vivir en gracia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es de la única forma que podemos llegar a Él. Por la fe es que hemos recibido todas las cosas que tenemos. La salvación, la justificación, la santificación es por la fe en el Hijo de Dios, no por cumplir en nuestra carne con los mandamientos de la ley. El verso 29, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Lo que tenemos que tener presente es que hemos sido, sí, llamados a ser santos, por lo tanto tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios, pero en la gracia dada por nuestro Señor Jesucristo. Porque como habíamos leído también, que ninguno de los hombres jamás pudo cumplir la ley. Es por eso que vino Cristo a cumplir la ley, Él en su carne, a cabalidad, para que una vez habiendo cumplido la ley, Él traer un nuevo pacto a nosotros. Por cuanto era imposible, ahora sí, en gracia, nos es posible, porque por el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía, que es quien nos da la luz de Dios y nos trae la palabra de Dios en nuestros corazones, ahora sí podemos ser obedientes al Padre y al Hijo en gracia, y podemos ser siervos de Dios en la justicia de Dios. Volvamos por favor al libro de Gálatas. Verso 11, Dayana, por favor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Paremos ahí, por favor, paremos un poquito. Pedro, habiendo hecho la defensa que nosotros vimos que hizo en Jerusalén, porque esto fue antes, habiendo hecho esa defensa en Jerusalén, aquí viene y se muestra de una manera distinta, con hipocresía, se conducía con hipocresía. Mientras no habían venido aquellos que habían sido enviados de Jerusalén, él comía y bebía con los gentiles, andaba con ellos, es lo que quiere decir. Participaba con los gentiles, creyentes en Cristo, no con los gentiles del mundo, no, con los gentiles creyentes en Cristo, los que habían venido a los pies de Cristo por el Evangelio que les anunciaba Pablo. Y es allí donde Pablo lo reprende. Seguimos, por favor. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Paremos ahí, por favor. Entonces, Pedro con su actitud, aunque él no lo dijo, aunque él no lo había hecho, pero cuando él vio que en el lugar estaban aquellos que habían sido enviados por Jacobo, Jacobo era el hermano del Señor Jesucristo, el que nos escribe la carta, el apóstol Santiago, era el líder en Jerusalén. Entonces,
había cierto temor, había cierto sometimiento a él. Entonces, para no ser visto por aquellos judíos que habían sido enviados por Jacobo, es que Pedro se conduce y empieza a actuar de una forma distinta a la que había estado haciendo antes de que estos llegaran. Y dice que no solamente Pedro, sino que aún Bernabé, que había acompañado por tanto tiempo a Pablo, también había caído en el mismo error de la hipocresía, simulando ellos vivir de una manera distinta a que los gentiles. Entonces es un error en el cual cayeron ellos y es un pecado condenable. Es condenable esto porque estaban actuando de una manera impropia de un hijo de Dios. Porque estaban actuando bajo el razonamiento de sus corazones, por el temor a los hombres. Verso 16, por favor. Verso 15, perdón. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sea justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén, paremos ahí. Entonces, tanto gentiles, pecadores, como judíos, no pecadores, que es lo que está diciendo Pablo aquí, todos ellos, dice, hemos sido justificados, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído, dice, en Jesucristo, para ser justificados por fe, y no por obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí hay el problema que existe en Galacia, no es otro, más que el que pretendían que los hermanos creyentes en Cristo también sean judaizados, también empiecen a practicar las obras de la ley. Ese era el problema que había encontrado Pablo. Entonces es por ese motivo que se genera esta controversia. Pero era necesario traer todas estas cosas a colación que hemos visto, porque había que explicar todo esto. Entonces, seguimos, por favor, Dayana, verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Lo que dice el verso 20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo conforme al Hijo de Dios, no se refiere a otra cosa que las cosas de la carne que ahora practico son para glorificar a Dios. No tengo que someterme yo a una circuncisión ni a ninguna cosa de la carne para agradar a Cristo. No, las cosas de la ley, las prácticas de la ley que el pueblo de Israel practicó y llevó a cabo por todas las generaciones para tratar de cumplir la ley, para tratar de agradar a Dios, no tienen cabida en la fe, porque es por gracia, ya no por obras. Ya no es por obras. Si fuese por obras, los de la circuncisión tendrían mucho de qué gloriarse delante de nosotros, y eso no está correcto delante de Dios. Es por eso que la misma palabra de Dios dice que el Señor hizo que todas estas cosas fuesen eliminadas, las obras, para que nadie tenga de qué jactarse delante de Él. Por favor, vamos al libro de Efesios. Efesios 2. El verso 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos. Esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto muchas veces en estos últimos tiempos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 14. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Todo esto está en el mismo contexto de lo que estamos leyendo. Somos salvos por la gracia, no por las obras de la carne. No por las obras de la carne. Jesucristo en su cuerpo abolió todas estas enemistades expresadas en mandamientos y ordenanzas para crear en sí mismo, es decir, en Él, en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todas estas enemistades que existían, que los judíos, aquel que no se judaizaba, lo consideraban todavía como inmundo, como no creyente, como gentil. Para ellos no era considerado digno de acercarse a Dios, porque no se había sometido a lo que ellos consideraban un requisito fundamental para acercarse a Dios, que era el cumplir la ley. Y como algo muy importante dentro de todo esto, la circuncisión. Ellos eran muy celosos de todas estas cosas. Estaba muy arraigado en su cultura, en su cabeza, esta doctrina de la circuncisión. Y para ellos, todos los que se acercaban a Dios tenían que ser circuncidados. Y aquel que no quería someterse a esto, para ellos simplemente no era digno de ser considerado hijo de Dios, aún en Cristo Jesús. Y ese es el error más grande, querer judaizar, querer poner sobre Cristo otro fundamento, querer poner sobre la iglesia una carga, un peso que ninguno de los antepasados había podido sobrellevar, porque era imposible que los hombres cumplieran la ley, por cuanto era en la carne. Verso 17 de Efesios 2 dice, y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a nosotros los gentiles y a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos une en un solo cuerpo, en el amor de Cristo Jesús, y nos conduce al Padre, no las obras de la ley, no el cumplir con las ordenanzas, con los estatutos indicados en la ley. Todas estas cosas nos alejan de Cristo. Pablo más adelante le va a decir a los Gálatas, el que quiere cumplir la ley ha caído de la gracia, porque no existe compatibilidad entre las dos cosas, la gracia de Cristo y la ley de aquellos que pretendían servir a Dios a través de las obras de la carne. Vamos a Romanos 3, por favor, desde el verso 21. Dayana, ayúdame, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, paremos ahí. Todos pecaron, tanto judíos como gentiles, todos pecaron. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la ley no justifica al hombre, sino la gracia es la que justifica. La gracia manifestada en Jesucristo nuestro Señor. Seguimos, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. La justificación no vino por las obras de la ley. La justificación del hombre no vino por las obras de la ley. Por la ley ninguno de los hombres fue salvo. Es por eso que vino Cristo, porque ninguno, ni siquiera uno, pudo cumplir la ley a cabalidad. Porque el que era transgresor de uno de los más pequeños de los mandamientos de la ley, se hacía transgresor de toda la ley. Y sabemos que en la carne es imposible agradar a Dios, porque la carne no se ajusta a los preceptos justos de Dios, a los mandamientos, a las exigencias de Dios. Mas en el Espíritu Santo sí podemos cumplir y obedecer los mandamientos de Dios, en gracia. Entonces, la justificación del Padre hacia el creyente, hacia el hombre que se arrepiente de sus pecados y viene a los pies de Cristo, es por gracia. Es por gracia. No tiene ninguna relación con las obras de la carne. Para que no haya jactancia, dice el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué queda excluida? ¿Por qué es necesario que la jactancia quede excluida? Para que ninguno de nosotros, pretendiendo ser alguien delante de Dios, vaya y se presenta ante Él a creer que merece la justificación. Es por eso que todos fuimos encerrados en la misma contaminación del pecado, en la misma desobediencia, para que juntos, de manera gloriosa, en gracia, fuésemos recibidos por el Padre y fuésemos justificados por Él, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queda excluida, dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino que por la ley de la fe. Es la fe la que deja fuera toda jactancia de los hombres. Concluimos pues, dice el verso 28, que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Nosotros para alcanzar la justificación de Dios, para alcanzar el perdón de Dios, para alcanzar su gracia, su amor abundante, no necesitamos las obras de la ley. Todo esto quedó excluido. El hombre es justificado única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Verso 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe no es una abolición, no es un borrón y cuenta nueva. No, la fe no es eso. La fe es el cumplimiento de la ley. Como dice Romanos 10:4, que Cristo es el cumplimiento de la ley. No es que estemos nosotros aquí en este momento, no es que yo esté diciendo que la ley quedó invalidada, que la ley fue una equivocación de Dios. No, bajo ningún contexto, en ningún modo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que la ley no condujo al hombre a Dios. La ley nos encerró a todos en pecado. Cristo condujo al hombre a Dios por su gracia, por su sacrificio, por su cruz. Es que podemos acceder al Padre en obediencia. Entonces, todas las demás cosas que el hombre a través de la historia ha querido introducir en la iglesia, en este sentido, las obras de la ley, la circuncisión, no tiene cabida en la iglesia, no tiene cabida en el cuerpo de Cristo, porque es imposible que nosotros podamos compaginar estas dos cosas. La ley y la gracia no pueden convivir juntas, porque el que se somete a la ley es esclavo de la ley, y el que se somete a la gracia es siervo de la justicia por la gracia de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Seguimos. Romanos 8, 1 al 3, por favor.
David, lee por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Qué era imposible para la ley? Llevarnos a Dios en salvación. Era imposible. No podíamos, porque la carne, porque la ley era en nuestra carne, en nuestros cuerpos mortales. Era imposible que como hombres cumpliésemos la ley. Es por eso que el Padre envía a su Hijo en semejanza de hombre, de carne, de pecado, y a causa de nuestro pecado, que estábamos en condenación, Él envía a su Hijo tomando forma nuestra, condenó al pecado en la carne. En la cruz del Calvario Jesucristo venció el pecado y lo condenó. Y es por eso que por su sacrificio podemos acercarnos a Él. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es en gracia, por el Espíritu Santo de Dios, es que podemos obedecer a Dios, no por las obras de la carne. Por las obras de la carne no podemos alcanzar la gracia de Dios. Solamente por la justicia, porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y Él no lo hizo en la ley, Él lo hizo en su amor, en gracia. Insisto, no estoy diciendo que la ley haya sido un error de Dios, de ninguna manera. Dios introdujo la ley para revelarnos nuestra naturaleza, para revelarnos nuestro pecado, porque es por la ley que nosotros conocemos que somos pecadores. Sin la ley, nosotros no hubiésemos sido conscientes de que éramos pecadores, porque no habría ningún reglamento, ningún mandamiento que nos dijera, no matarás. Mas como la ley dice, no matarás, sabemos que el matar, que el homicidio es un pecado delante de Dios. La ley dice, no robarás, entonces sabemos que el robo, el hurto y todo lo que podamos decir de aquello es pecado, es una transgresión delante de Dios. Entonces es necesario que la ley sea introducida para que el hombre sea revelado, para que al hombre le sea revelada su naturaleza, toda su concupiscencia. Y una vez que Dios hace que el hombre sea consciente de su pecado, encierra toda la humanidad en pecado, en condenación, envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y por su gracia, por su amor abundante manifestado en la cruz, nos da la salvación. Por lo tanto, en la iglesia, ahora que estamos en Cristo, no necesitamos obedecer las obras de la ley. No necesitamos obedecer las obras de la ley, porque ahora estamos viviendo en gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, para redondear esto, el problema principal de la iglesia de Galacia es esto, que los creyentes judíos querían judaizar a la iglesia. Y lo que Pablo los está exhortando es porque ellos, habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo recibido el Evangelio de Jesucristo con gozo, con manifestaciones del Espíritu Santo, se habían dejado seducir, se habían dejado engañar por aquellos que encubiertamente estaban introduciendo un evangelio distinto. Ese es el problema que Pablo encuentra en esta iglesia. Y esto no solamente se aplica para la iglesia de Galacia. En la actualidad hay muchos creyentes de ascendencia hebrea que quieren introducir estas obras de la ley, estas obras de la carne en la iglesia. Jesucristo no nos ha mandado a cumplir la ley, nos ha mandado a obedecer. Él mismo dijo, la ley y los profetas se reducen en esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí se reduce la ley y los profetas. Es eso lo que debemos de hacer nosotros, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, servirle a Él de acuerdo con su mensaje de gracia,
y la doctrina que nos ha sido entregada por medio de los apóstoles, principalmente por Pablo, que es el que nos está enseñando en este momento. No prestar oídos a aquellos que quieren introducir este nuevo evangelio, que el nuevo evangelio no es que haya un evangelio distinto, sino que la gente, ignorando la gracia de Dios, ignorando la palabra de Dios, se inventa muchas otras cosas y quieren corromper, quieren pervertir el evangelio del Señor Jesucristo. Lo que estudiamos ayer de San Pablo en el capítulo 1, que si un ángel del cielo, o si yo mismo vengo y les doy un evangelio distinto al que ya les he entregado, sea anatema. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. El evangelio de Jesucristo es el que nos ha presentado el Señor a través de su palabra, como lo vimos ayer sobradamente, que era lo que quería decir todo esto. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Padre eterno, por tu amor abundante, por tu gracia, por tu misericordia, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por instruirnos, por enseñarnos, oh Dios de los cielos, por traernos a la memoria, Señor, todas las cosas que tú has hecho. Padre eterno, queremos vivir por tu palabra, Señor. No permitas que nos deslicemos, no permitas que seamos engañados, que nuestros corazones sean seducidos a obedecer lo que no es tu palabra, mi Dios amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.